La última ocasión habíamos visto la noche de los sentidos, ¿no? Que en pocas palabras significa el oscurecimiento, por eso San Juan de la Cruz le llama noche, de nuestra forma acostumbrada de relacionarnos con Dios, ¿no? Por eso se le llama noche. Por ejemplo, pensábamos que porque tenía como una buena suerte en lo que me llevaba, entonces mi relación con Dios era buena, ¿no? De repente las circunstancias cambiaron y pareciera que de inmediato voy a suponer que entonces algo anda mal, o que Dios me abandonó, o que ya no me quiere, o que incluso yo mismo fallé, aunque no sepa bien explicar el porqué. Pero vimos que esto es falso. Estamos entrando en un periodo de crecimiento, ¿no? Dijimos que la noche de los sentidos tiene, o la noche oscura, tiene básicamente un propósito, que aprendamos a ser libres en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Vamos a decirlo así, en la prosperidad y en la adversidad, ¿no? A muy grandes rasgos. Ahora, en el capítulo 11 dice el padre Keating que cuando esta noche de los sentidos se prolonga, se pueden presentar tres pruebas o digamos como tres tentaciones muy particulares, ¿no? Que serían como muy normales. Estas pruebas se presentarían, ¿sí ven con este? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Se presentarían como tres pruebas cuando esta noche de los sentidos se prolonga, o sea, cuando estamos como inmersos en ella. Y es lo que haría, digamos, de cierta manera, como más difícil este periodo. Pero lo importante es identificarlas, ¿no? Para ver también qué hacer al respecto. Pero algo que es cierto es que aunque estas pruebas se manifiesten, pueden darse, no son obligatorias, pero sí pueden presentarse, no significa que la cosa empeora. O sea, sí, quizá hará un poco más difícil el proceso, pero significa que esto es como un acelerador para que nos purifiquemos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, en la primera tentación, digamos, en la primera prueba, siguiendo a San Juan de la Cruz, la describe de la siguiente manera. Dice, para algunos, el ángel maligno de Satanás se presenta específicamente en forma de espíritu de fornicación, ¿no? Ahí entra como una, digamos, una primera prueba fuerte, el espíritu de fornicación. Ahorita lo vamos a ir describiendo. Dice, se presenta como un espíritu de fornicación. Y añade San Juan de la Cruz, el cual se propone halagar los sentidos, fíjense, con tentaciones abominables y violentas, que atormentan las almas con aquellas consideraciones y cuadros que más atraen a la imaginación y que a veces, dice San Juan de la Cruz, generan una aflicción peor que la muerte. Entonces, en esta primera prueba lo que vemos es que se busca halagar los sentidos. ¿Para qué? Para que nuevamente, como hemos visto, se despierte la imaginación. Acuérdense que la imaginación es algo muy diferente de la fantasía. La fantasía es la generación de fantasmas internos, por ejemplo, cuando uno elabora sus propias fantasías. La imaginación no, porque la imaginación trabaja en base a imágenes reales con las cuales hemos tenido contacto y que después nos va a permitir hacer muchas asociaciones, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta cómo la tentación, en este caso, lo que busca es estimular o excitar la imaginación. ¿Por qué? Porque estas imágenes vienen de una fuente real, o sea, nuestra vida ordinaria. Pero lo que va a buscar aquí, a través del espíritu de fornicación, es halagar los sentidos. Puede ser, por ejemplo, a través de imágenes visuales muy concretas, donde nos sugieren ante todo como que se despierte de manera fuerte, por ejemplo, los deseos sexuales, ¿no? Podría ser a través de ver a otra persona y de repente, ¿no?, empezar a dejar, como decimos, volar la imaginación, ¿no? Que empecemos a imaginarnos cosas particularmente sexuales o que nos deleitan. A lo mejor no tiene que involucrar, por ejemplo, un contacto sexualmente activo, pero sí a lo mejor, o que bien se vería desnudo o desnuda o algo por el estilo. O el hecho también a veces de involucrarse con conversaciones auditivas. Entonces, a través de lo auditivo también se busca estimular, por ejemplo, la imaginación y que penetre en cada uno de nosotros el espíritu de fornicación. Por ejemplo, como se hace hoy en día en las hotlines,
¿no? No se apela a lo visual, pero todo es auditivo. O empezar a escuchar rumores, o algo por el estilo, o ciertos ruidos, o qué sé yo, o a veces puede ser con los aromas, ¿no? Que nos resulten como sumamente halagadores en cuanto a la sexualidad, ¿no? Algunos aromas o incluso algunas texturas. Por ejemplo, algunas telas o unas sábanas de seda o qué sé yo. O sea que también nos van a estimular en ese sentido. Entonces comienza, digamos, en la primera prueba el espíritu de fornicación. ¿Por qué? Porque para nosotros la sexualidad es algo sumamente atractivo. Y esto es cierto. O sea, en el caso de nosotros la sexualidad pues, es algo como muy atractivo. Nos resulta atractivo. Entonces lo vimos en el caso de San Antonio Abad, como en efecto, por ejemplo, cuando ella atraviesa esta noche oscura, el espíritu de fornicación se hace presente y le sugiere, por ejemplo, muchísimas imágenes pornográficas. Vean, ya directamente, o sea, le sugiere imágenes, es como si las estuviera viendo. Y no solo viendo, viviendo. Entonces lo que busca es una perturbación fuerte, ¿no? Porque por ahí puede ser que tengamos una cierta debilidad. Dice el padre Thomas Keating que es una especie de bombardeo. Dice, con ese espíritu de fornicación, el maligno lo que busca es algo así como aventar bombas para preparar a los ejércitos que van a llegar. O sea, es como un bombardeo inicial, ¿no? Que nos puede llegar a debilitar. Entonces, ¿por qué busca halagar los sentidos? Para despertar deseos sexuales. Y esta va a ser, digamos, como la primera prueba. También tiene un sentido muy peculiar, porque por lo regular no ordenamos la sexualidad. ¿Esto qué significa? La sexualidad es un don. No es algo malo, esto hay que tenerlo claro. La sexualidad es un don, pero tiene que ser un don ordenado a la luz de la verdad, porque si no, la sexualidad expresa fácilmente del egoísmo, o lo que podríamos llamar la autocomplacencia, ¿no? O sea, mucha gente busca tener una relación sexual en realidad para autosatisfacerse, no para vincularse o entregarse a otra persona. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, desde un rasgo muy peculiar, la masturbación. En el caso de la masturbación, se ve ahí ya de manera muy clara cómo la sexualidad se transforma o se deforma, mejor dicho, en autocomplacencia. Es por ello que la masturbación no nos beneficia. No es porque sea algo socialmente incorrecto, es porque nos hace ciegos para vincularnos de manera auténtica con las demás personas. Empezamos a considerar que, en pocas palabras, la otra persona es un objeto para satisfacerme. Empezamos, en pocas palabras, a denigrar al prójimo, entendiendo que incluso yo puedo sustituir al otro, a la otra persona, con un montón de objetos que hoy podemos encontrar fácilmente en el mercado sexual, ¿no? Ahí se ve. O sea, ahí se ve que lo único que busca es quedar autocomplacidos. Ahora, lo que sí es importante es que, en efecto, tengamos algo muy claro. No podemos confundir el sentir con el consentir. Y esta es la clave para superar esta prueba. Nosotros no podemos evitar sentir. Esto me parece que es de lo normal. Yo no puedo evitar sentir, pero lo que sí está a mi alcance es el consentir. Y es una cosa muy diferente. Por ejemplo, si yo veo o me sugieren una cierta imagen, vamos a exponer, en el caso del espíritu de fornicación, a lo mejor de repente estaba en mi casa tranquilo, medio aburrido, y cuando me percaté ya estoy teniendo como ciertos pensamientos claramente sexuales, ¿no? Que pueden ser pornográficos o no, pero que tienen una intencionalidad sexual. Bueno, yo no puedo evitar el sentir. Obviamente voy a sentir una reacción, o al ver a una persona muy atractiva o muy llamativa. Yo no puedo evitar sentir, pero este sentir no tiene por qué obligarme a consentir. Por ejemplo, yo detecto que en efecto estoy siendo como halagado, ¿no? Tentado o seducido por estas manifestaciones y las estoy sintiendo, pero yo puedo tomar una decisión.
Yo puedo decidir si consiento o no a esta sugerencia. Entonces, ¿dónde está la clave? En que evaluemos si estamos consintiendo estas sugerencias o no. Y esa es una cuestión de voluntad. Aquí es cuando entraría de por medio la voluntad. El consentir es una opción voluntaria. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, ay no, qué pensamientos tan feos, pero de alguna manera siente satisfacción en ello. ¿No? Dime. Es el pecado. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a suponer que cometemos pecados cuando en realidad no lo son, ¿vale? O sea, y esto es algo importante porque si no, se puede generar una especie de lo que, como de neurosis, que nos va como a desalentar bastante. No, el pecado ante todo se define por un rasgo, es consentido, eso es pecado, ¿vale? Por ejemplo, a ver, si tengo un sueño netamente sexual, ¿pequé? Pues no se me acosté pensando. Ya hablé de un sueño, me fui normal y de repente, tuve un sueño sexual. ¿De qué? No. No, porque no está consciente. Exacto. Porque no es algo que yo consentí estando enteramente consciente. Fue una situación que dio. El punto está que al despertarme, ¿qué tanto me sigo yo apegando a mi sueño? Eso ya es el otro punto. Se volvió a dormir. Exacto, ¿no? O ay, no me quiero despertar porque quiero seguir. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que el halagar los sentidos, por supuesto, tiene que ver con una cuestión del sentir. Pero esto no nos tiene que obligar a consentir. Nosotros sí podemos, por ejemplo, tomar una postura de rechazo. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que hace San Antonio. Porque aquí entonces encontramos una clave fundamental en la vida espiritual. El Señor no nos va a quitar todas nuestras debilidades. Eso es un hecho, ¿eh? ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente bien que algunas debilidades que cada uno de nosotros posee nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, a trabajar en las virtudes. O sea, y aquí es donde se ve su bondad, ¿vale? No es que a veces nos va a quitar todas las debilidades, no es cierto. Nos va a dejar algunas, o varias, muchas o pocas, según sean nuestras necesidades personales, porque a través de estas debilidades nosotros podemos ir creciendo gradualmente en nuestro perfeccionamiento. Vamos a decirlo así, en la cuestión de la santidad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, San Jerónimo. San Jerónimo, en su perfil personal, se caracterizaba ante todo porque sí era como muy sensual, físicamente, o sea, sí era como muy sexual, ¿no? Y aparte tenía un carácter muy feo. Nunca se le quitó. Veamos, o sea, entendamos por qué. Porque era un medio en el cual él podía trabajar constantemente sobre sí mismo a través de estas debilidades, ¿no? O lo vemos en Pablo. Cuando Pablo, ¿no?, dice que trae este aguijón, el maligno clavado en la carne, pudiera sugerir una especie de espíritu de fornicación, ¿no?, donde dice, me cachetea, probablemente es con las imágenes que le propone, o sea, lo tienta fuertemente. Y él le pidió al Señor que se lo quite, ¿no? Se lo pide 3 veces, hasta que el Señor le dice, no, porque te basta mi ¿qué? Mi gracia. Ahí está la gracia, te basta mi gracia. ¿No? O sea, no tenemos que dejarnos apantallar por las tentaciones que recibimos. Eso es importante. El truco, digamos, está en no engancharnos, no darle seguimiento. Por ejemplo, otra cosa, consentir, es que si yo voy en la calle y de repente veo una mujer muy atractiva, ¿no?, como puede ser muy normal, pues entonces de ahí yo quiera llegar a realizar cierta actividad sexual con mi esposa. Pero en realidad para satisfacer esta apetencia, o sea, ya es locura. O que yo llegue a masturbarme, o que entre a ver un video pornográfico, o algo así por el estilo. Ahí se ve claramente que consentí. El no consentir es yo lo veo y entonces interiormente me ordeno para que esto no trascienda, para que esto finalmente no crezca en mí. ¿Queda claro? Entonces, en esta primera prueba, al sentir, hay que oponer el consentir. Pues es el ejercicio de la libertad, una libertad responsable. Claro, porque si no, me voy a volver esclavo
de mis propias apetencias. Y entonces seré aparte esclavizado por cualquier sugerencia. Y esto incluso, digamos, por puro sentido común, va en contra de lo que somos. Ejemplo, no nos comemos absolutamente todo lo que se nos ofrece. Sí somos selectivos. Por ejemplo, si nos dan una banana, un plátano, le quitamos la cáscara. Yo no he visto a nadie comérselo con cáscara. Bueno, creo que ni un chimpancé, ¿no? O un mango y le quitamos el hueso, ¿no? Si tiene una parte feíta, pues se la quitamos. O sea, sabemos que sí y que no. No decimos, pues le entramos a todo. No es cierto. Lo mismo sería en una cuestión interior. Ahí entraría en la cuestión psicológica, por ejemplo, lo que le llaman también, con lo que está relacionado con la adicción, una codependencia hacia la sexualidad, pero mal enfocada. No, lo que pasa es que en el caso de una adicción, ahí ya es un desorden real. O sea, en el caso de la codependencia es estar convencido de que sin eso no puedo estar bien. Y no solo es una cuestión psicológica, también es emocional. De hecho, es más afectiva que psicológica. Porque no es, por ejemplo, la necesidad psicológica de tomarme una copa, sino el estado afectivo que supuestamente voy a obtener a través de ello, ¿no? O sea, el sentirme bien o sentirme más relajado, estimulado o qué sé yo. Entonces, lo importante aquí es que nosotros nos demos cuenta cómo este espíritu de fornicación busca ante todo precisamente halagarnos. Entonces, es fundamental que cuando detectamos que cuando algo se vuelve como obsesivo, es decir, repetitivo, toma fuerza, ¿no? Por eso es que es fundamental no engancharse, romper, digamos, con esta secuencia obsesiva que parece estarme como olas, ¿no? Golpeando y golpeando y golpeando constantemente. Por ejemplo, a lo mejor Juan Gabriel iba manejando muy bien en su auto, vio una mujer muy atractiva, o vio que se bajó de su coche y se le vio la entrepierna, o se agachó y vio el escote, ¿me explico? O sea, en detalles muy concretos. Y de repente se da cuenta que se le olvidó, pero está comiendo y ¡pum! Vuelve a venir la imagen. Y dice, no. Y luego, no sé, va a la oficina y ¡pum! Otra vez, y en la noche ¡pum! Y se está bañando y ¡pum! O sea, ¿por qué? Porque lo que busca es que cedamos. Es como un golpe, ¿no? Como estar constantemente golpeando. Entonces, lo fundamental es que aquí nosotros no dejemos que crezca, ¿no? Aquí se aplica este dicho mexicano de no lo peles y se va. Así, tal cual. O sea, no hay por qué engancharse a esta cuestión netamente obsesiva. Entonces, fíjense, ¿por qué era importante para Antonio y en general para cualquier cristiano enfrentar esta tentación? Para también abordar nuestra intensidad de energía sexual. Porque la sexualidad tiene intensidad, ¿no? Y por eso a veces lo vemos, por ejemplo, como mal enfocado en la cuestión de un orgasmo, que es como modernamente se le canaliza, ¿no? Pero sí tiene una intensidad. ¿Pero por qué? Porque la tenemos que aceptar. Para algo se nos dio. Y sobre todo, ¿para qué? Para que esta energía, ¿no?, que se manifiesta a través de la sexualidad, en lugar de deformarse en egoísmo, se transforme en servicio y celo al servicio de Dios y de los demás. No sé si me explico. Hay una diferencia, es canalizar esta energía de modo positivo. Bueno, en la oración se dice, no me dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Claro. O sea que en estas circunstancias sí se necesita la ayuda de Dios. Por supuesto. Esta ayuda siempre nos es dada, porque la tentación nos puede hacer sentir muchas cosas, pero no nos puede obligar a consentir. O sea, vamos a poner de muy pocas palabras. La voluntad que el Señor nos dio es intocable, al grado de que ni Él la toca. Esto es lo que nos hace responsables. O sea, no podemos decir que en el fondo me vi obligado. Claro, me pude haber visto motivado por ciertas circunstancias, pero en último término fui yo quien consintió, fuera por lo que fuera. Incluso se pueden manifestar ejemplos, por ejemplo, de rechazo, ¿no?, a la situación presente, como los siguientes. Pongamos, como se dieron varias situaciones. A un soldado nazi le indicaban, por ejemplo, que a lo mejor defecara o miccionara encima de una niña y después la matara. Y el soldado se negó. Me dijo, no lo hago. No, es que o lo haces o te mato a ti, mátame. Ahí se ve.
Ahí se ve cómo, a pesar de lo que sea, nunca estamos obligados a ceder al mal, como nos dijo el Señor en la Escritura, porque Dios a nadie le dio permiso para pecar, a nadie. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que nosotros debemos de entender en nuestra propia situación personal. Entonces, ¿por qué se va a permitir esta prueba del espíritu de fornicación? Para que nuestra energía, que se canaliza en gran medida en nuestra sexualidad, se vea ahora transformada en fecundidad. Y esta fecundidad se transforme en servicio, con celo, con energía, con decisión, con fuerza, tanto para Dios como para el prójimo. Es un poco lo que vemos, por ejemplo, en el caso de las vocaciones religiosas, ¿no? Una mujer podría tener un hijo, 10 o 15, pero una religiosa está llamada a ser madre de todos y de cualquiera. ¿Cómo lo puede lograr? Renunciando a algo propio. No sé si me explico. Aquí se ve la diferencia. O sea, para que una religiosa pueda despertar esta maternidad plena, necesita romper estas propias limitaciones. Ejemplo, el tener hijos propios, porque sí se darían ciertas preferencias. Y es como normal, ¿no? Sería como natural. Entonces, lo importante es que nosotros contrastemos esta energía y la canalicemos en el servicio a Dios y al prójimo. ¿Vale? ¿Vamos? A través de no permitir precisamente esta sensación. Entonces, lo que es también fundamental, por ejemplo, es que San Antonio utiliza una estrategia muy particular. Se da cuenta de que se despierta una energía en él, ¿no? Y empieza él, desde la imaginación, a introducir imágenes muy radicales. Por ejemplo, las llamas y los tormentos del infierno, ¿no? Veamos, se despierta esta energía, entonces Antonio sabiamente las empieza como ahora a canalizar en imágenes de tormentos y las llamas del infierno. Ahora, con ello no buscaba despertar una sensación de miedo. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el miedo es totalmente contraproducente para las tentaciones de orden sexual, porque lo que genera es ansiedad. ¿Vale? Entonces, no buscaba Antonio con esto de que, no, es que si lo hago, entonces me voy a condenar. No, porque esto le iba a generar ansiedad y por lo tanto frustración. Es sumamente contraproducente. Es lo que a veces pasa, por ejemplo, con un muchacho que tiene mucho miedo de que lo cachen viendo pornografía. Y en realidad se pone mucho más ansioso y mucho más frustrado si no la ve, por ejemplo. No se trata de despertar el miedo, más bien se trata de que en efecto, por ejemplo, aparte no el miedo, porque el miedo despierta en nosotros, o más bien produce una respuesta químicamente muy particular. Cuando nosotros sentimos miedo, digamos en nuestro organismo, se producen sustancias químicas que concentran el flujo de sangre en el estómago y entonces el cuerpo está en condiciones de dos posibilidades, o salir corriendo o luchar. Por eso, digamos, se pone así. En cambio, más bien, lo que busca Antonio es poner estas imágenes del infierno al mismo nivel de los deseos sexuales que se le están sugiriendo. ¿Para qué? Para que, en efecto, al saturar la imaginación con estas imágenes reales sobre el infierno, se produzca un efecto de dolor físico. Y esto puede extinguir la llama de la lujuria. Entonces vemos cómo Antonio se pone a trabajar en el mismo nivel de la imaginación. Si es por la imaginación donde estamos siendo tentados, entonces también vamos a trabajar en la imaginación. De tal forma que entonces, en efecto, el espíritu de fornicación se llama lujuria. Y es el que puede tener una influencia bastante marcada en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Antonio se pone a trabajar en la imaginación para vencer la llama de la lujuria, con estas imágenes dijimos, no para sentir miedo, sino para combatir en esta misma realidad la táctica, entonces ahora el diablo cambia la técnica. Dice, sí, por aquí no pude, entonces ahora voy a buscar otro camino. No, va a cambiar la técnica. Entonces ahora lo que va a hacer es justo lo contrario. ¿Qué va a proponer el orgullo? Le va a decir, mira Antonio, ¿ves? Sí lograste vencer la tentación.
¿Para qué? Para que ahora el orgullo lo empiece a dominar. Entonces, ¿qué es lo que quería en pocas palabras? Que se enorgulleciera de su victoria sobre la sensualidad y por lo tanto cometiera el pecado de soberbia. Oh, no caí, ¿no? Sí, soy muy fuerte, lo logré, salí adelante. Entonces, vemos cómo en este sentido, Antonio es muy tajante y le responde al maligno algo así como lo siguiente: vete al infierno. O sea, no, ni siquiera se enreda, no a evaluar, no, está claro. O sea, si ahora viene con la soberbia, porque por lo regular de la lujuria vendrá ahora, digamos, la presencia de la soberbia. Mira, no caíste, te has mantenido firme, qué bien, etc. Otra vez, halagar, que es, digamos, como el punto central, pero en un sentido muy particular. Ahora lo que hace, en efecto, ¿no? Rechaza también Antonio la idea de vanagloriarse. O sea, saber que en realidad, pues, el Señor lo acompañó, o el Señor le dio la gracia para realizarlo, y en último término, Él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Así, con sencillez, ¿no? Bueno, pues hice lo que tenía que hacer. Entonces, dice, por ejemplo, que lo que nos ayuda a librarnos de la arrogancia es saber que solo por gracia de Dios lo pudimos alcanzar. De otra manera, hubiera caído. Por eso les decía que la gracia está presente. Vamos a decirlo así: la gracia siempre está a nuestro alcance. Todo depende si la tomamos o no. Ya está ahí, ¿no? Recuerdo una vez, otro caso particular aquí, es que en efecto a Santo Tomás de Aquino, sus propios amigos le juegan una broma. Pero bueno, una broma que era peligrosa, porque de fondo iba el espíritu de fornicación, ¿no? Lo ponen en un cuarto, en un estudiante, y de repente hacen que entre una mujer, pues una prostituta, para seducirlo. Entonces él, que amaba tanto la castidad y que buscaba esta pureza, pues de repente sí siente el golpe, ¿no? Podemos decir. Que imagínense de repente, entonces él le dice que se vaya. Veamos esta lucha, le dice que se vaya, y la mujer, no, Tomás. O sea, imagínense en este papel seductor. Y él se empieza a echar para atrás, hasta que de repente voltea a la chimenea y agarra un atizador. Y le dice, más bien, ¿sabes qué? Como no te quieres ir, yo te voy a echar. Y la otra salió espantadísima. Y los amigos también. O sea, aquí es lo que vemos, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a ceder? Por ejemplo, otra cosa es que Tomás hubiera dejado acariciar, tocar y, ay, no, hazte para allá. Pero está sintiendo bien, ¿no? Está entrando en la, digamos, en la complacencia. No, aquí se trata de romper. ¿Por qué? Porque en pocas palabras es en la noche de los sentidos donde se podrá poner de manifiesto todo el egoísmo del que somos capaces. Es por eso, es esto, en último término, lo que tendremos precisamente que ir purificando. El egoísmo del que sí somos capaces, bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones. Por eso es importante que entonces a lo que se nos invita a trabajar en ese sentido es en la humildad. ¿Vale? Entonces, digamos que la lucha, digamos, se adquiere al consentir contra la lujuria y la soberbia versus humildad. Y esto es muy importante, ¿eh? Esto es un paso en verdad central, pero es muy importante porque la humildad, por ejemplo, es saber en primer momento que cuento con la gracia en cualquier circunstancia de mi vida. Aún, fíjense, aún cuando yo ya me haya involucrado con el pecado, yo sigo contando con la gracia del Señor, con el arrepentimiento. No sé si me explico. O sea, aunque yo ya haya entrado al juego, yo tengo la gracia suficiente para poder arrepentirme, para poder decir, no, mejor ya no. Digo, lo mejor sería como Tomás de Aquino, ¿no? Traer nuestro atizador en la mano. Pero si no, si nos dejamos tocar o acariciar, pues bueno, al menos decir ya, o sea, pero con firmeza. Tomar una postura particular. ¿Y cómo vamos a trabajar en la humildad? Muy sencillo. Si cometemos pecado o incurrimos en algunas fallas, primero las vamos a reconocer, ¿no? Pues sí, la verdad sí me
me halagué o me complací en estos pensamientos, en estas acciones o qué sé yo. Pero aquí viene lo importante, sin reaccionar, sin enjuiciar. Esto es lo más importante. Ahí se ve la humildad, ¿no? O sea, sin reaccionar ni enjuiciar, por ejemplo, con acusaciones, vergüenza, enojo o decepción. Porque cuando reaccionamos con alguna de estas 4 formas, por ejemplo, acusaciones, vergüenzas, enojos o decepciones, es porque todavía el amor propio, el egoísmo, sigue activo. Y eso es lo que lo evalúa. La humildad, por ejemplo, es tan sencilla como decir, reconozco que fallé o consentí, o pues sí, la verdad sí me enganché, me gustó, pero delante del Señor lo reconozco y sé que sigo adelante. Porque el orgullo, por lo regular, suele reaccionar cuando lo reprendemos de estas 4 maneras. Primero es un enjuiciamiento. Ejemplo, pero qué bruto, Marco, ¿cómo pudiste? Eres un cerdo, ¿no? Consentir esos pensamientos, si era tu cuñada, o tu prima, o tu hermana. Estamos hablando del espíritu de fornicación, que nos va a buscar escandalizar, acuérdense, ¿eh? No, o tu mamá, o cosas por el estilo, o tu vecina, o la esposa de tu amigo, o qué sé yo, bla, bla, bla. Ese es enjuiciar. Cuando esto no funciona, la vergüenza. No, pero ¿cómo fui capaz de algo así? De mi mejor amigo, de tanto que lo aprecio. Entonces, la idea es desanimarnos. O el enojo. No, pero ¿por qué? Si yo no debí de haberlo hecho, entonces estoy molesto conmigo. O el desánimo. No, pues sí, es que yo no puedo salir adelante. Me doy cuenta que soy una basura, soy vileza, bajeza, un gusano, miseria. Nada de eso, ¿eh? Nada de eso. ¿Esto cómo le llaman? ¿4 qué? Digamos que son como las 4 reacciones del egoísmo. El enjuiciamiento, la vergüenza, el enojo o el desánimo. No, porque como dice Keating, y tiene razón, las recriminaciones que nos hacemos a nosotros mismos son neuróticas. ¿Por qué? Porque en realidad dice, es la voz del orgullo la que se está manifestando por la herida. Vean, ya no es el maligno, ya es nuestro propio orgullo. Y él le da voz, dice, por ejemplo, nos dice, has vuelto a fallar, eres un imbécil. Y creo que todos hemos sentido estos reproches, ¿no? Has vuelto a fallar, o siempre lo echas todo a perder. O ibas muy bien, ¿qué te pasó? Vamos a distinguir claramente entre la culpa y el arrepentimiento. O culpabilidad y arrepentimiento. La culpabilidad no es cristiana, no viene de Cristo, porque la culpabilidad me hace remitir a un acto por lo regular pasado o inmediatamente pasado. Y es como una especie de clavo que tengo en la cual está como atado mi vestido y no me deja avanzar, ¿no? Esa es la culpabilidad. Entonces, siempre que volteo a esta herida que en efecto me molesta, me hiere, me lastima, me avergüenza o me enoja. Esa es la culpabilidad. ¿Por qué no es cristiana? Porque la culpabilidad no nos deja avanzar. Les vuelvo a repetir, es como decir, híjole, le pegué a mi esposa hace unos años cuando llegué borracho, qué sé yo, entonces, ¡pah! Ahí está el clavo. Entonces, yo quiero seguir adelante con ella, pero esta culpabilidad no me deja. O sea, no me deja otra vez vivir libremente. No, el arrepentimiento es cristiano porque el arrepentimiento consiste en que reconozco mi falla, mi pecado, mi equivocación, pero siempre pensando que en un futuro, con la ayuda de Dios, no estoy dispuesto a volverlo a realizar. Y por eso da esperanza. Por eso en la confesión nos preguntan si estamos arrepentidos. Nunca nos han dicho, ¿te reconoces culpable? Porque además el juicio le toca al Señor, no a nosotros. No sé si me explico. Esta es la gran diferencia. Entonces, a veces confundimos arrepentimiento con culpa. No, lo que nos dice Keating es, ok, cometimos una falla, sea la que sea, por muy grave que sea, perfecto, la reconozco con sencillez ante el Señor y también reconozco que Él me perdona y que no solo me perdona, que está dispuesto a ayudarme en lo que sigue
para no volver a cometer algo así. Esa es la diferencia. De tal forma que entonces vemos que justamente lo que el Señor quiere es que nuestras propias culpas no nos vayan pesando por estos comentarios que vienen del orgullo herido, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo es posible que lo hayas hecho si tus ideales o expectativas eran tan altas? ¿No? ¿Cómo fue posible que fuera capaz de algo así? No sé si me explico. Es como a veces, por ejemplo, lo que se suele considerar la cruda moral. Por ejemplo, una persona que se manifestaba con toda rectitud, de repente en una borrachera ofendió, golpeó o hizo el ridículo. Y al otro día se siente muy mal. Y no es por el alcohol, bueno, también, porque causa estragos en el organismo, pero es porque su ideal de perfección, cuando lo compara con la bajeza que vivió, no checa. Entonces le duele, no sé si me explico. Y esto es la soberbia, o sea, es la herida del orgullo de decir, ¿cómo fui capaz de hacer algo así? ¿No? Exactamente. Entonces, pero es porque el orgullo ha quedado herido. Por eso dice Keating, la humildad es lo que equilibra la realidad de nuestra flaqueza humana con la confianza en la infinita misericordia de Dios. Y esta es como, digamos, la doctrina más ortodoxa al respecto. Por ejemplo, San Bernardo, ya en sus obras, habla de miseria y misericordia. Las dos. Porque si no, San Bernardo decía que vamos a incurrir en un terrible desequilibrio. Por ejemplo, si solo me quedo con la miseria, o sea, contemplando dolorosamente mi flaqueza, mis debilidades, mis fallas, mis errores, voy a caer en una desesperación terrible. Y dice San Bernardo, si por otra parte solo contemplo la misericordia y entonces no pasa nada, Dios me perdona todo, es bueno, voy a incurrir en una imprudencia inaceptable, queriendo suponer que a Dios se le ve la cara de tonto, que es un tonto que me está esperando para decir, pues tú eres bueno, perdóname y listo. Dice, no. Por eso, por ejemplo, para San Bernardo, para San Francisco de Sales, para San Anselmo, o sea, para la doctrina católica, lo fundamental es que la miseria y la misericordia siempre van juntas. De hecho, por eso tenemos dos ojos, no uno. De tal manera que si, por ejemplo, fallé, tengo que contemplar también la misericordia de Dios, que es mayor que esta falla. Pero las dos. Este es nuestro equilibrio. Entonces, ¿qué nos da la humildad? Es equilibrio. Porque seamos sinceros, a veces nos puede resultar muy fácil perdonar a otras personas, pero perdonarse a uno mismo puede ser tremendo, ¿eh? Puede ser verdaderamente tremendo. Y no es sano. No sé si me explico, o sea, no es sano. Como dice precisamente el padre Keating, la humildad es lo que nos equilibra a nosotros entre nuestra flaqueza y la grandeza de Dios, entre nuestra debilidad y la omnipotencia divina. Vamos, entre el pecado y la gracia. Por eso es que la humildad es un ejercicio constante. Por ejemplo, fallaste, está bien, reconócelo con humildad, pues sí, fallé. Es como un niño, por ejemplo, si está aprendiendo a escribir y de repente no le sale bien la plana, bueno, pues reconocer con sencillez que, bueno, se puede esforzar más, ¿no? Lo podría hacer mejor. Por eso los papás a veces le arrancan la hoja, no sé ahora ya con eso de que no se deshace nada. Por eso están creando maustritos. Pero al menos creo que en nuestros tiempos era así. No está chueco, lo vuelves a empezar, ¿no? Había una posibilidad de mejorar. Entonces, siempre las dos van de la mano. Por ejemplo, este era como, cuando habla el padre Keating del equilibrio, ese es justo lo que proponía San Bernardo. Por ejemplo, decía, en nuestro camino, como que la idea era esta, ¿no? En nuestro camino tratamos de ir rectamente, ¿no? Lo que se llama rectitud, derechitos. Pero a veces, pues vamos tambaleándonos de un lado a otro. Por ejemplo, a veces sentimos que nos inclinamos más por la bajeza. Por ejemplo, cuando empezamos a ser morbosamente melancólicos y empezamos a evaluar todos nuestros errores cometidos. Entonces dice San Bernardo, si ahora estamos yéndonos hacia la miseria, no, voltemos hacia la misericordia, por ejemplo. Pero el Señor es bueno, me ha perdonado, su amor es primero, me ha permitido seguir, me ha dado oportunidades de mejorar, entonces me vuelvo a enderezar, ¿vale? Si por el contrario, decía, ahora nos estamos inclinando solo hacia la misericordia de, pues no pasa nada, hombre, el domingo me confieso, cosas así, cuidado.
ya estás cayendo en esta impertinencia inaceptable. Ahora vete a la miseria, a decir, no, pero a ver, sí, también pasa esto, pasa aquello. O sea, la idea es tratar de irnos centrando, de irnos equilibrando. Y ahí es cuando funciona la humildad. ¿Ok? La segunda tentación. Ese es en el caso de la primera. Entra la segunda. La segunda tentación, tal y como la describe San Juan de la Cruz, dice así. Dice, en otras ocasiones, durante esta noche oscura, se agrega el espíritu de blasfemia. Entonces vean, primero es espíritu de fornicación. Segunda, espíritu de blasfemia. Lo primero, ¿cuál era? ¿Espíritu de qué? De fornicación. En la noche del espíritu. Ajá, cuando estamos en la noche oscura, ¿no? En la noche de los sentidos. Dice, viene el espíritu de blasfemia. Dice que se pasea libremente, sembrando en el camino de los pensamientos las más intolerables blasfemias, ¿no? Incluso las infiltra en la imaginación con tal violencia que el alma llega al borde de repetirlas, lo cual le atormenta enormemente. ¿Qué quiere decir? Que ahora, por ejemplo, cuando entra el espíritu de blasfemia, lo que se busca ante todo es que en efecto se refuerce nuestra negatividad. ¿Cómo se puede reforzar nuestra negatividad? Por ejemplo, cuando estamos sintiendo esta aridez y empezamos a decir, por ejemplo, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho yo? Llegando incluso, por ejemplo, a pronunciar, si no con la boca, si interiormente, te odio, o te maldigo, o maldito seas. O sea, y otra vez, no nos espantemos, porque estamos siendo acosados por esta forma que busca precisamente reforzar esta negatividad. ¿Y esto qué es? Ahora sí también, lo que después va a querer inculcar en nosotros, culpa. Por eso les decía que es muy diferente, porque la culpa pesa. Entonces, es como decir, por ejemplo, ok, ofendí a Dios con las palabras que sean, o al prójimo, lo que fuera, ¿no? O a mi madre, a mi padre. Entonces, de repente me siento tan culpable que es como una piedra que llevo encima. Y esto es justamente lo que se busca. O sea, ver también cómo reforzar nuestra negatividad para terminar completamente desanimados, vencidos. El padre Keating pone su propio ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando yo salí del noviciado, me incorporé a la vida de los profesos, le dieron el oficio de ayudar al sacristán, ¿no? Para preparar las vestiduras de la celebración de la misa. Dice, pero como mi deseo era todo el tiempo, tener todo mi tiempo libre, dedicarlo a la oración, entonces llegaba rápidamente y me apresuraba para ello, ¿no? Dice, de vez en cuando el sacristán se cruzaba en mi camino y le decía que había llegado un sacerdote y que había que hacer la labor, ¿no? Vean, o sea, como algo aparentemente normal, ¿no? Y dice, incluso cuando el padre Keating estaba pasando un periodo de gran aridez, o sea, estaba en la noche de los sentidos, dice, y su paciencia andaba mal, sintió plenamente indignación, ¿no? El sacristán le dice, oye, acaba de llegar un sacerdote, vete a preparar. Y dice, y él, lo primero que pensó el padre Keating es, otra vez me está fastidiando a mí, me está quitando mi tiempo para orar. ¿Por qué los superiores no le dan ese trabajito a otra persona? Veamos, ¿qué es lo que busca finalmente exaltar? ¿Con qué quiere comenzar el espíritu de blasfemia? Con molestia. Hoy viene otra vez. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Alguien a lo mejor que... Hay días en los que de verdad parece que no tenemos ganas de hablar con nadie. Y nadie es nadie. Y de repente pareciera que es cuando más te buscan. O la persona que menos quieres ver es otra vez, ¿no? Y no lo puedes evadir. Entonces empiezas a sentir esta lucha interna, ¿no? Entonces dice, viene y dice, fíjense, en lugar, dice el padre Keating, de que él sintiera agradecimiento porque lo están tomando en cuenta, dijo, interiormente protestaba y me quejaba ante Dios. Entonces aquí salen las otras dos cabezas. De la molestia vendrá la protesta y la queja. Vean sus dinámicas, ¿no? Aquí se ve el dragón de muchas cabezas del Apocalipsis.
¿no? Aquí se empiezan a ver sus cabezas. Claro, empezamos a protestar. Ay, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué me cargan la mano? ¿Por qué en otra persona? ¿Por qué no sé qué? Y entonces viene ya la queja. No, pero ay, yo no lo voy a hacer. Oh, ya estoy muy molesto. Estoy no sé qué, bla, 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 bla. Dice, incluso hasta pensamientos blasfemos venían a mi mente. Que el padre Kitty no menciona por pudor. Pero seamos sinceros. Ahí es cuando ya brota la blasfemia. Entonces, veamos cómo comienza la blasfemia. ¿Con una qué? Molestia. Si lo consentimos, va a crecer en protesta, en queja, y de ahí ya viene la blasfemia. Ya de manera netamente abierta, ¿no? Y dice, incluso yo le decía al Señor, ¿por qué me haces esto? Ya viene el reclamo. Ya viene el coraje, ¿no? Ya viene el fastidio, ¿no? Dice, e incluso, dice el padre Keating, dice, aquí estoy yo tratando de emplear mis pocos ratos libres para estar contigo y tú lo echas todo a perder. Ay, pero qué culpa tenías, hijo. No, pero vea, o sea, es parte también de nuestra situación. Dice, inmediatamente me arrepentía y con gran sentimiento de culpa decía, ¿cómo puedo dirigirme a Dios o tener estos pensamientos si Él ha sido tan bueno conmigo? Y vean lo peor, ahí está sintiendo el veneno. Decía el padre Keating, sospecho que no tengo vocación. ¿Ven hacia dónde se va? La tentación siempre nos va a querer sacar de la misión. Ese es su propósito. El propósito de la misión de la tentación es sacarnos de la misión. Y dice, cuando yo pensaba, sí, creo que no tengo vocación, y lo mismo le puede pasar a algunos casados, sobre todo en los primeros momentos de tantas dificultades, paciencia, creo que no me debí de haber casado, o no era esta la persona indicada, o no debí de haber tenido hijos, lo he echado todo a perder, con esa culpa, bla, 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 bla. Dice, de inmediato venía esa vocecita que me decía, claro que no la tienes, este lugar no es para ti. Veamos, o sea, empezamos a debilitar y ahí viene el golpe, ¿no? O sea, ¿qué busca entonces, en pocas palabras, desatar en nosotros el espíritu de blasfemia? La negatividad. Ahora, ¿y si tengo pensamientos verdaderamente blasfemos hacia Dios, o hacia María, o hacia los ángeles, o a los santos? ¿Qué debo hacer? La mejor recomendación que les puedo decir es muy sencilla. En un lugar apartado, así sea en un baño donde estén, ponerse de rodillas, persignarse, hacer la señal de la cruz y decirle, Señor, estoy pensando esto. Y no sé si vienen de mí o no. No sé si son míos o no. Entonces, no ceder. Si cedimos, de verdad, con toda paz decirle, Jesús, ven en mi ayuda. Como el Salmo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. ¿Vale? O aplicar la de San Felipe Neri. Señor, ayúdame, porque si no, yo te traiciono. ¿Verdad? Esa es humildad. Esa es humildad. La humildad, el humilde reconoce lo que es y sabe lo que necesita. Acuérdense, esta es como una regla de oro. O sea, el humilde sabe lo que es, o reconoce lo que es, y sabe lo que necesita. Y es tan humilde que por eso pide. El soberbio no pide, el soberbio es el que dice, yo ya no tengo remedio, yo soy así, y se acabó. Esa es la soberbia. Ahí están, acuérdense de David. ¿De quién? De David, se llama el rey David. Es un elegido del Señor. ¿Qué hace David? Se deja llevar por el espíritu de fornicación. ¿A quién le echó el ojo? A la esposa de Urias. A Betsabé. A Betsabé. ¿Que era esposa de quién? Urias. Urías. Ya lo picó. Y David se deja llevar. Empieza a halagar sus sentidos, la empieza a ver muy atractiva. Además, atractiva sexualmente. Seamos sinceros. Busca cómo se va a deshacer de Urías, ¿no? Pero no encuentra cómo. ¿Qué se le ocurre? Mandarlo a la guerra. A la guerra. Y sabe que va a morir, porque aparte lo manda, digamos, como al foco rojo, o sea, al frente es pura carne de cañón. Sabe que de ahí no va a regresar.
Y después toma a Betsabé. ¿Se acuerdan? Cuando reconoce su pecado, ¿cómo se pone? Sí, pues el Salmo ese 50. ¿Pero cómo se pone? Sí, El mísere. triste. Miserere. Triste, ¿no? Se baña en ceniza, no se quería parar a bañar, a comer, nada. No me diría, o sea, pero ojo, ¿qué lo estaba realmente atormentando? La culpa. La culpa. ¿Qué le dice el Señor? ¿Se acuerdan? Por eso les decía, estamos como muy concentrados. ¿Qué le dice? Ya levántate. David, levántate. Deja ya como tu arrogancia de que no ofendí, etcétera. Levántate, báñate, vístete y sigue adelante. Es más, después él legitima esta unidad con Betsabé, o esta unión con Betsabé. Sí, pues ahí nace Salomón. Exactamente. Y el Señor le recuerda algo: yo te elegí. Yo a ti, no tú a mí. Yo sé lo que tú eres. Deja de estar payaseando. Por eso vemos que el Señor es como muy... tiene muy buen sentido del humor, ¿no? David ya no quería vivir, se está remordimiento en ceniza y el propio Señor le dice, ya, levántate y come, ya. ¿Por qué? Porque esa no es la verdadera actitud de un hombre humilde. El hombre humilde reconoce lo que es, pero también sabe lo que necesita y sabe quién se lo da. ¿Vale? Esto es como el ir avanzando en este equilibrio fundamental para no incurrir de uno a otro. Acuérdense, vienen de la mano. San Agustín lo que dice es, primero, conócete. Segundo, acéptate. Tercero, supérate. O sea, conócete es, date cuenta quién eres. Tal cual. ¿Duele? Pues sí. Seamos sinceros. Pues sí. O sea, o a veces a lo mejor sentimos envidia, coraje, lujuria. O sea, todas las debilidades habidas y por haber. Vamos, lo que cualquier otra persona humana. Seamos sinceros, o sea, porque a veces nos queremos colocar siempre en el primer lugar, así sea de lo más bajo, ¿no? No, es que yo soy el más pecador de todos, el más traicionero. No, tampoco, espérate. O sea, ahí tu soberbia también quiere el primero, pero abajo, ¿no? El primero, no es cierto, como los demás. Ok, eso es conócete. Segundo, acéptate. No digas, no, es que yo no fui. No, pues sí, lo cometí. Se dio debido a las circunstancias. Como decimos, salió el cobre, ¿no? O como a mí me gusta más decir, ahí chilló el marrano. Chilló mi marrano. En esas circunstancias, pues sí, o sea, a lo mejor vi que mi vecina Malú llegó con un nuevo refrigerador y entonces chilla mi marrano. Y decir, pero yo, ¿por qué tengo todavía este vejestorio? O sea, en situaciones muy concretas, ¿no? O a lo mejor vi a la novia de mi vecino y pues me dolió, ¿no? Y mi esposa no se arregla, o ahí está chillando mi marrano, ¿no? O sea, listo para hacerlo carnitas, ¿no? Ya sacó el diente. Entonces, lo acepto. Segundo, lo supero, ¿no? O sea, supérate. ¿Cómo se supera uno? Pidiéndole la ayuda a Dios. Esto es lo fundamental. Por eso, si lo vemos también, en otro ejemplo, ya para terminar, recuerden la hermosa parábola del buen padre y el hijo pródigo. Porque creo que el núcleo de esa parábola es el padre, no tanto el hijo. Lo hemos enfocado al hijo. Pero ¿se acuerdan que cuando el hijo ya está muy mal, que no puede comer ni las bellotas que comen los cerdos, empieza a reconocer a la luz de la verdad que ha hecho mal, ¿no? Se volverá a mi padre y le diré, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? No merezco llamarme hijo tuyo. Y todavía le pone más aderezo a su herida. Trátame como uno que de tus siervos, ¿se acuerdan? Ya va armado, ¿no? Cuando llega, ya sabemos esta acción tan preciosa del padre, pero lo bello es que, si recuerdan, el hijo empieza a mostrar su discurso, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre no lo deja acabar. Lo otro ya era vanidad. Trátame como uno de tus siervos, el más bajo de ellos. Nada. O sea, quedarnos en lo fundamental. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname y ayúdame. ¿Es este el gesto de humildad? ¿Es este el verdadero arrepentimiento? Sé que fallé, pero sé que Dios tiene algo muy grande para mí, a pesar de lo que sea. Este es el equilibrio. Este es el punto. Dijimos, ni desfallecer por nuestra flaqueza, ni
pervertir nuestra perspectiva por el abuso de la misericordia. No juntas, para no incurrir, digamos, en ninguno de estos dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces veríamos, por último, la tercera prueba, ¿no? Que son ya con las que cerraríamos, digamos, esta presentación. Vendría ahora la tercera. ¿Qué pasa en el caso de la tercera prueba? Aquí, por ejemplo, también es algo parecida, ¿no?, a la anterior, pero tiene algunas particularidades especiales. Por ejemplo, la describe San Juan de la Cruz en el libro de la Noche Oscura de los Sentidos de la siguiente manera. Dice: otras veces le es permitido a otro espíritu abominable, que Isaías llama spiritus vertiginis, o el espíritu del vértigo. Ahora aparece el espíritu del vértigo. Este espíritu del vértigo, dice, viene a molestarlos, no, fíjense, no con un propósito de que fallen, sino para ponerlos a prueba. ¿Por qué? Porque este espíritu, dice, oscurece los sentidos de tal manera que los llena de numerosos escrúpulos y una perplejidad que los deja totalmente confundidos, ¿no? Como que uno el vértigo, como que empieza a quedar como muy confundido, ¿no? ¿Qué genera, digamos, este vértigo? En un primer momento, confusión y también perplejidad. Ambos, confusión y perplejidad, generarán escrúpulos. ¿Qué son los escrúpulos? Los escrúpulos es, en pocas palabras, ver mal donde no lo hay. Esos son los escrúpulos. El considerar que hay fallas donde no hay fallas. O vuelvo a repetir, que hay mal donde no lo hay. Pero esto duele y atormenta, porque estamos viendo finalmente, ¿no?, como en una confusión, como en un vértigo, ¿no?, con esta perplejidad, situaciones, digamos, ciertamente confusas. Dice, incluso de que llegan a la conclusión de que pase lo que pase, nunca encontrarán satisfacción. O sea, aquí es, digamos, cuando se corre un peligro de empezar como a experimentar amargura, porque eso es lo que traen los escrúpulos, ¿no? Generan amargura, en último término. Los escrúpulos irán generando amargura. ¿Por qué? Porque por un lado se enfatiza, digamos, como aquello que puede resultar inapropiado o inadecuado en nuestras propias vidas. Y entonces empezamos a ver todo de cierta manera como bajo una perspectiva torcida. ¿Qué significa? Que empezamos en primer lugar a hiperculpabilizarnos por situaciones irrelevantes y por otra también a empezar, digamos, como a llenarnos de amargura al estar constantemente, ¿no?, teniendo ante los ojos nuestras supuestas fallas, debilidades o errores, ¿no? Esto genera, digamos, como un tormento muy particular. Entonces dice, por ejemplo, que lo que va a generar también en ese sentido, este espíritu de vértigo, es incertidumbre. Pareciera que no sé si está bien o está mal. Hay gente que así empieza a cuestionarse, ¿eh? Por ejemplo, en detalles muy mínimos de, híjole, es que yo tenía buena intención y le comenté esto a mi hijo, pero no sé si hice bien porque ahora creo que discutió con su esposa, entonces ya generé problemas, pero era bueno, era malo. Entonces es una lucha, ¿eh? Es una verdadera lucha. Entonces lo que genera precisamente es incertidumbre, sobre todo cuando tiene que tratarse o se trata de algún asunto serio en nuestra vida o de nuestra propia vocación. Empezamos a tener como muchísimas dudas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere generar precisamente el espíritu del vértigo? Dudas. A veces nos vemos como azotados por este mal espíritu. Y lo primero que hay que tener muy en cuenta es que se trata de eso, de un espíritu. Por lo tanto, la lucha tiene que darse en el mismo nivel.
O sea, tiene que ser una lucha espiritual. No puede darse en otro nivel porque entonces no estaríamos atacando, o mejor dicho, afrontando la situación adecuadamente, ¿vale? Por ejemplo, a veces creemos hoy en día de manera falsa, debido a nuestro reduccionismo moderno, que todo se arregla visitando un psicólogo. Pues no, no es así. Algunas cosas sí, pero otras no, porque son afectivas, por ejemplo. Algunas otras cosas no son ni psicológicas ni afectivas, son espirituales. Entonces tienen que llevar, por ejemplo, pues un tratamiento espiritual. Y esto es fundamental, porque si no, podemos empezar a llenarnos de dudas que nos van a hundir en una incertidumbre. Por ejemplo, no sé si realmente estoy haciendo lo correcto, no sé si estoy tomando buenas decisiones, no sé si esto que he decidido sea lo más conveniente o cosas por el estilo. ¿Vale? Ahí es cuando lo primero que nosotros debemos hacer en un primer momento es poner un alto. No sabes si estamos bien o mal. Ajá. Eso es lo que genera precisamente el vértigo, ¿no? ¿A qué nos lleva? A la indecisión. Por ejemplo, lo pone muy bien el padre Keating y dice, sí, voy a hacer esto. No, mejor no. No, bueno, sí, no, eso no. Mejor entonces aquello. No, pero no, mejor esto, aquello. O sea, nos incapacita. Porque eso es lo que buscan las dudas. Las dudas nos van a tratar de paralizar. Exactamente. De tal manera que no podamos arraigar ni en un lado ni en otro. En un primer momento, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tener una conciencia clara de que lo hacemos por buena intención. Es decir, que lo hacemos con rectitud de intención. Señor, lo hago de corazón por un bien. Si después esto no fue lo adecuado, ya sabemos cómo reaccionar con humildad, ¿no? Dijimos, Señor, me equivoqué, en realidad no era mi intención, acepto que esto trajo a lo mejor mayores daños, pero te suplico que me ayudes y que sigamos adelante. Esto es lo importante, porque digamos que nuestra alma, y esa es una de las más dolorosas heridas que nos dejó el pecado, es siempre como rechazar la presencia de Dios. Y lo vemos de inmediato, por ejemplo, en Adán y Eva, ¿no? Cometen el pecado inicial y de inmediato se van a esconder, ¿no? Ya sienten ¿qué? Vergüenza. Y es lo que nos ocurre a nosotros por lo regular cuando cometemos algún pecado o llevamos a cabo alguna falla, ¿no? Y lo vemos hasta en un sentido ordinario. Por ejemplo, si le gritamos inadecuadamente a otra persona, cuando nos disculpamos o queremos arreglar las cosas, sí vamos como avergonzados, ¿no? Como que llevamos la cara baja, ¿no? Vamos con el decaídos, avergonzados, porque sí da pena. Ahora, si nos da pena tratándose de otra persona, imagínense con Dios mismo. Esto es delicado porque a veces pareciera que ante un error, lo primero que decidimos es como salir corriendo, ¿no? En lugar, por ejemplo, de retornar al que nos espera siempre. No hay gente que llega a decir es que no tengo perdón de Dios, o esto es muy grave, o qué vergüenza poder reconocerlo. Y esto nos lleva, en pocas palabras, a negar la misericordia. Y esto es lo más grave de esta situación. Suponer que en efecto ya no tengo perdón, o que Dios está como no solo molesto conmigo, a lo mejor hasta asqueado de mí, en experiencias concretas, por mi bajeza, por mis múltiples pecados, por mis múltiples fallas, pero va totalmente en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque, como sabemos, Dios es amor. Es un amor no según nuestros criterios. Es un amor según la verdad misma. Y el amor siempre da una nueva oportunidad, aunque esto implique determinadas correcciones. Y esto es fundamental. El amor no es precisamente incondicional como lo entendemos. El amor, por ejemplo, sí nos produce ciertos criterios para poder mejorar. Es como la amistad, ¿no? Una verdadera amistad no es enteramente incondicional. Por ejemplo, si yo dijera que Cristina es mi amiga, entonces la amistad es incondicional, y yo le digo que como es mi amiga incondicional, me acompañe en lo que yo asesino a otra persona y ella nada más me echa aguas de que nadie venga. Pues no. Por ejemplo, pues no. Si ella realmente es mi amiga, ¿qué diría? No. Entonces, aquí es donde se ve el amor. Para el amor hay cosas que sí,
pero hay cosas que no. No todo está permitido. Y esto lo vemos dentro de nuestras relaciones humanas, ¿no? Sabemos que en un matrimonio basado en el amor hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hay criterios, pues. Entonces, aquí lo fundamental es que no quedemos como atascados precisamente en esta situación que puede resultar sumamente paralizante para cada uno de nosotros, ¿vale? Sobre todo incurriendo, les decía, en este agobio como del vértigo de cierta indecisión. No, o sea, si yo digo sí, pues es sí. Si digo no, es no. Si después me doy cuenta que a lo mejor no fue la decisión más adecuada, pues ya lo arreglo. Pero tomar decisión, ¿no? Dar un paso para no quedarnos en ese sentido paralizados. Ahora, viene la conclusión de Keating y dice, a ver, ¿por qué permite Dios estas pruebas tan insoportables? Porque sí son fuertes, ¿no? En las tres. Dice, ¿por qué las permite? Porque estas tentaciones extremas están enfocadas hacia el egoísmo. Lo que se busca precisamente erradicar es el egoísmo. Tal y como aquí también se puede, digamos, manifestar en a veces las decisiones que solemos tomar equivocadamente. Ejemplo, sabemos que para tomar una buena decisión, a veces tengo que renunciar a mis propios pareceres, ¿o no? Seamos sinceros. Por ejemplo, se me quedó muy grabada ayer en el sermón que estaba dando el padre, ¿no? Decía una vez una pareja, me mandan a hablar en un retiro que era para jóvenes que se van a casar, porque una pareja estaba peleando. No, entonces va y le dice, bueno, ¿cuál es el problema? No, pues por unas almendras, o sea, fíjense. O sea, para que vean esta situación, ¿cómo que unas almendras? Dice, sí, es que la muchacha, en su retiro prematrimonial, quería poner, les había tocado organizar algo en el retiro en el que estaban, entonces ella quería poner como que una bolsita con almendras que significaba no sé qué tantas cosas. Y él decía que no, porque ya era mucho gasto, que no era necesario, por esto empezaban a pelear. Y el padre les dijo, a ver, si están peleando ahorita por almendras, el problema no son las almendras. El problema es que no son capaces de asumir, digamos, las renuncias que cada uno debe hacer, o los sacrificios que tienen que realizar. Ahorita son las almendras. Después sería el nombre del perro, o el colegio del hijo, o el lugar de vacaciones, o el lugar donde se va a comer el domingo. Vean, o sea, desde ese detalle central. Entonces, lo primero donde nosotros podemos superar las dudas es asumiendo un criterio que es el bien común. ¿Qué es lo mejor para todos? Este es como un criterio central. Ejemplo, si el muchacho puede pagar las almendras, pues que las pague. Hombre, que renuncie un poco, le parece absurdo, pero no importa, para ella es importante. Pero si él de verdad no puede, ella tampoco le puede exigir. ¿Sí me explicó? Exacto, o sea, tenemos que apelar para superar el espíritu del vértigo y la amargura, tenemos que dirigirnos más bien versus ahora el bien común. ¿Qué es lo mejor para todos? ¿Y en qué situación concreta nos encontramos? Porque no podemos olvidar algo fundamental. Nuestra vida no es una vida aislada. Es una vida que siempre está vinculada a mucha gente, prácticamente a todos. Entonces, las decisiones que tomamos siempre van a repercutir en los demás, especialmente en aquellos que tenemos más cercanos, de una o de otra manera. Comenzando obviamente por el esposo o la esposa, los hijos o los hermanos o los primos o algo. Siempre tenemos una vinculación, siempre, ¿vale? Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo soy soltero, sí, pero a lo mejor vive con sus padres o vive solo, pero tiene vecinos. Y tomar, por ejemplo, una decisión inapropiada, vamos a suponer, hacer una fiesta de manera imprudente puede afectar a los demás, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que buscar es el bien común. Esto significa que debemos de ser lo suficientemente objetivos para percatarnos qué es aquello que nos beneficia a todos, aunque eso involucre a lo mejor realizar ciertas renuncias. Digamos, es como un criterio muy particular. ¿Por qué? Porque en el caso de las tres pruebas, el espíritu de fornicación lo que pone al descubierto es la intensidad del deseo que alimenta nuestra necesidad instintiva de placer. ¿Qué quiere decir?
que a través de la primera prueba se pone al descubierto qué tan egoístas somos tratándose del placer. Por ejemplo, una infidelidad está basada en este espíritu de fornicación. ¿Por qué? Porque lo único que se busca es encontrar placer, autocomplacencia, autosatisfacción con cierta persona bajo ciertas circunstancias, sin ponerme a pensar qué va a ocurrir con mi esposa o mis hijos. Hoy sabemos que este tipo de decisiones, o mejor, sí, de decisiones egoístas, hacen pedazos una familia. Y lo sabemos. O sea, no es nada nuevo para nosotros, lo sabemos. Entonces, lo que en un primer momento se pone al descubierto en estas 3 pruebas es cómo nosotros estamos canalizando la cuestión del placer, que genera energía. Sobre todo cuando se trata, como dijimos, de un placer sexual que nos puede resultar tan estimulante. También lo lleva a cualquier placer. Claro. Comer. Sí. O sea, digamos, poníamos el caso del placer sexual porque es como más fuerte en nosotros. Pero se trata igual de cualquier tipo de placer que nosotros utilizamos, por ejemplo, para autocomplacernos. O sea, el problema no es el placer. El problema es cuando este placer está cimentado en el egoísmo. Este es el problema. Porque hay placeres no egoístas. Por ejemplo, cuando a lo mejor en una situación peculiar vamos a suponer que solo hay un pan y está una mamá y sus hijos que tienen que comer. Y sus hijos, la madre se lo da a los hijos. Hay un gozo ahí, pero esto es diferente. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en que el placer no esté basado en el egoísmo. Esto es lo central, ¿vale? Sino que esté basado realmente en un bien común. Ejemplo, que si cambio mi coche, no sea para que vean que traigo el último modelo, el más reciente, o el más caro, o qué sé yo, sino porque este auto literalmente está siendo benéfico, por ejemplo, para mi familia. A lo mejor para transportar a mi mamá que es muy grande, o a mi hijo pequeño, o a mi esposa embarazada, o qué sé yo. ¿Me explico? Esto es diferente. Entonces, no confundamos placer con gozo. El gozo es sano, porque el gozo siempre está basado en el bien. Por eso, si lo ven, el Señor en todas las Escrituras prácticamente habla de gozo. Es más, de regocijo, pero no de placer. Porque para nosotros el placer suele ser como una trampa cuando no está bien canalizado. Es más, cuando el placer ya carece de egoísmo, entonces se convierte en gozo. ¿El gozo está cimentado en qué, Marco? El placer. El gozo está cimentado en el bien. En el bien. Esa es la gran diferencia. ¿Y el placer está cimentado? En el egoísmo. No es que forzosamente esté cimentado, pero ahí es donde lo solemos como dirigir. O hacia allá, en lugar de trabajar el placer, para que en lugar de que sea un placer egoísta, se convierta en un gozo. En un gozo a la luz del bien. ¿Qué pasa? No, perdón. Claro, esta es la gran diferencia, ¿no? También cuando a veces tenemos como un excesivo placer en sentir estima o afecto. Por ejemplo, cuando somos sumamente estimados por los demás, genera placer. Por eso, si lo ven, en el caso de Cristo y sus discípulos, esto se va a ver a veces severamente quitado. Por ejemplo, a través del rechazo o la burla, ¿no? Cuando el Señor le dice a los discípulos, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Él prácticamente ya hacia el final muere sin estima. Al contrario, muere entre ¿qué? Entre burlas, ¿no? Entre desprecios. Porque esta es la manera en la que nosotros podemos vencer eficazmente el egoísmo en el cual se suele plantar este placer. En cuanto a afecto o estima o reconocimiento, ¿no? De tal forma que entonces lo que vemos es que, por ejemplo, detectamos que cuando estamos en la noche de los sentidos, ¿no? Como siempre estamos buscando obtener satisfacción, nos queremos aferrar a cualquier cosa, lo que sea. Hoy es, por ejemplo, lo que le pasa a mucha gente cuando entra en una cierta noche espiritualmente y busca, ¿no?
Como encontrar placer en cualquier cosa, así sea en las compras, bueno, en el shopping, en el cine, en el teatro, en los amantes, en el cine, en el arte, en el spa, en las vacaciones, en los lujos, en la comida, en los restaurantes. Por eso las plazas están tan llenas. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Porque tú ves que las plazas están llenas de un montón de infelices. En serio, o los parques o esto, pero son muy infelices. Los ves como hambrientos de otra cosa, o sea, los ves hambrientos realmente pues de experimentar este gozo que necesitamos cada uno de nosotros, ¿no? Lo buscan llenar de otras maneras, pero lo fundamental es que entendamos que entrando en esta situación, lo primero que tenemos que ponernos a considerar es todo aquello que poseo no es lo que me llena, ahí no está mi felicidad. Esto es lo que dice San Agustín. De hecho, cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de las promesas de Dios y las del mundo, dice: hijo mío, no quiero que envidies la prosperidad de los que aquí gozan de una felicidad falsa y altamente seductora. Vean, dice, pues claro que es seductor, porque es curioso, no sé si les ha pasado, que de repente hay un momento en el que vemos a todos felices, menos uno. Y que pareciera que a todos les va bien, menos a ti. Que todos van creciendo, van para arriba y tú vas para abajo. Todos los ves sonrientes y alegres y tú eres el más infeliz y desdichado. Mentira. Esa es una desproporción. ¿Por qué? Porque en efecto estás queriendo evaluarlo todo a partir de tu propia situación. Y quieres como destacar incluso en eso. O sea, eres un orgulloso. Aún ahí quieres ser el primero. Marco, y si es al revés, que tú ves que todos están contentos, pero hay alguien triste y todo. Entonces quiere decir que tu percepción es más amplia. Porque percibes donde hay necesidades. Entonces, por lo regular, estos son como avisos que nos da la gracia para decirnos que Dios quiere hacer algo. Por ejemplo, ¿entendés? Exactamente. Así es como se experimenta el amor de Dios. Por eso les he dicho, es concreto, ¿vale? Vamos a suponer que yo, una persona que está en la calle medio rara, y yo lo percibo, o sea, esta es como una invitación que Dios me da a hacer el bien. O sea, dejarlo que Él intervenga. A lo mejor yo me acerco y le digo: oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? A lo mejor me dice que no, pero el simple hecho de que alguien se haya dado cuenta de su malestar le ayuda. Es la manera en la que Dios se acerca. O sea, que no pasa desapercibida como las miles y miles y millones de sombras que hoy están en este mundo y que nadie ve. ¿Sí me explicó? O a lo mejor te dice: sí, es que me siento mal, necesito hacer una llamada, pero no traigo crédito. Yo traigo crédito. O me acaban de asaltar, pero necesito 20 pesos para mi transporte. Ok. O sí, es que a lo mejor solamente quiere hablar. ¿Sí me explicó? Y ahí se da la experiencia del amor, o sea, de manera concreta, en términos cristianos. Entonces, si se abre esta percepción, también dice San Agustín que lo que buscamos es no ser insensibles a la gracia, dejar que la gracia en efecto actúe en nosotros. Este sería como digamos, el aspecto fundamental, porque como dice Agustín, no son estos los que nos sugieren estas tentaciones, por ejemplo, ¿no? Dice: los placeres que deseados enardecen, poseídos envilecen y perdidos se desvanecen. Vean, es un maestro del lenguaje, ¿eh? No, tiene una pluma extraordinaria, parece un santazo, ¿eh? ¿Qué página, perdón? Estamos en la 38, hacia el tercer párrafo. O sea, dice: estos placeres, por ejemplo, en primer lugar, deseados enardecen. Por ejemplo, ay no, yo lo quiero. O sea, como que te enloquecen. Lo que sea, ¿eh? Un pastel, un amante, un auto. En serio, una casa, unas vacaciones, un reloj, unos tenis, lo que fuera. Una torta. ¿No? Te enloquece, ¿no? Dice: y después poseídos envilecen. Ya lo tienes y es así como, otra vez, chilla el marrano, ¿no? Como te revuelcas en esto. Y perdidos se desvanecen. ¿Qué te quedó? Nada.
pero algo sí. El hecho de que en efecto después habrá un remordimiento. Y es cuando suelta. Exactamente. Entonces lo importante aquí es no engancharse precisamente a esta situación particular. Por eso dice Agustín, yo también uso de ellos según las necesidades de mi peregrinación, pero no pongo en ellos mi felicidad. Vean la diferencia. ¿Ah? Pues al final, vacío, remordimiento, ¿no? Es como una persona que se deja, yo lo ponía de esta manera. Ves un buffet y me lo voy a comer todo, y sí, no lo puedo hacer, te atascas. Y después ya se fue, ¿y qué te queda? Un malestar. Un dolor de estómago, una indigestión, y luego gente hasta se siente culpable. ¿Qué es lo peor? Ay, no manches, comí demasiado, no, ya no voy a comer. Así somos, brincamos de un lado para otro, ¿no? O una borrachera, ya no voy a tomar, ¿no? O tal, o bailamos, ya no voy a bailar, o ya no voy a hacer ejercicio. O sea, no. Eso quiere decir que estamos como pelotas de ping-pong. O sea, en lugar de quedar plenamente, ¿no?, en el gozo que el Señor me quiere ofrecer, es el gozo de poseer y desprenderse. Ejemplo muy sencillo, a ver. Si llega Sergio y me regala un auto, ¿qué le digo? No, Sergio, por favor, ¿no? ¿Qué le digo? Gracias. Claro, exacto. Pum, gracias. Gracias. Bueno, es una bendición. Pero si de repente ya no puedo tener el auto, ¿qué pasó? No, ese es el problema. El problema es que si entro en frustración o en algo así, quiere decir que entonces lo estaba pensando como algo definitivo. Pues no, si por alguna razón ya no, se perdió, me lo robaron, lo choqué o qué sé yo, o ya no lo uso, pues tampoco. Vamos, es lo que decía Agustín, yo los uso pero en la medida de nuestras necesidades de peregrinación. O sea, en pocas palabras, el Señor sabe perfectamente bien que en nuestra peregrinación en la tierra necesitamos cosas, según nuestras necesidades. Eso es un hecho. Pero que estas cosas no son lo que nos hacen felices. Esta es la gran diferencia. Usarlas, no poseerlas. Las cosas son cosas de uso, no de apropiación. Entonces, tú lo gozas literalmente al recibirlo plenamente de corazón, pero sabes que son eso, cosas. En pocas palabras, vamos a decirlo de esta manera, sabes perfectamente bien que son medios, ¿no? Dice Agustín, ¿no? Yo las uso, las cosas, según las necesidades de mi peregrinación, no pongo en ellas mi felicidad porque no quiero ser privado de los bienes eternos, por algo enteramente transitorio. Es lo que pasa con una infidelidad. A veces por algo transitorio perdemos algo estable, todo. Si tú realmente amas a una persona es porque lo que quieres para ella es lo mejor, y lo mejor es Dios. No tú. Esto es amar realmente, esto también lo decía San Bernardo, a ti mismo, ¿no? Por eso dice Agustín, es que tiene muy buen humor, ¿no? Dice, por tanto decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hoy le hemos cambiado la expresión, ¿no? Como dicen, hay que darle vuela a la hacha, ¿o qué? De que se lo coma el gusano, mejor el humano, o sea, es lo mismo. Algo así decimos hoy en día. Pero es lo mismo, ¿no? Dice Agustín, fíjense, en verdad que en ellos se cumplirá lo que han dicho. Mañana morirán, aunque para la verdad ya están muertos, desde el instante en que hablan de ese modo. Vean, ya está, sí se va a cumplir lo que dicen. Ya están muertos desde el instante en que en efecto hablan de ese modo. ¿Sí? No decir, bueno, aquí y allá, pues quién sabe, dice Agustín. No, o sea, tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados a un gozo indescriptible. Y que este gozo se encuentra en el tener, pero también en el renunciar. O sea, en ser libres. ¿Sí me explico? O sea, es como si yo llego con Queta, ¿no? Mi amiga Queta, le digo, Queta, te traje una manzana. Y dice, ay, gracias, pero así se que la queda viendo. Hasta que se pudre. ¿Me explicó? Ah, ¿ya ven? Pues no, hombre, una manzana, pues me la como. Pero si de repente Marquito no le trajo una manzana, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, no.
Porque esta es la manera en la que nosotros buscamos encontrar el placer. O sea, el placer es cuando, digamos, en este sentido, se toma como referencia uno mismo. Me quiero sentir bien, a costa de lo que sea o a costa de quien sea. ¿Y qué haces pues en un vacío existencial? Por supuesto. Ese es como, va a sonar feo lo que digo, pero eso es el erupto de lo que tragamos. En serio, es lo que nos hace repetir. O sea, finalmente nos va a generar malestar. Es que cada uno de nosotros tiene necesidades. Estas necesidades se ven claramente manifestadas en nuestra situación concreta de vida. Y esto es lo importante. Ahora, estas necesidades, en efecto, hay, por decirlo así, necesidades primarias y necesidades secundarias. Ejemplo, una de nuestras necesidades primarias es comer, pero no necesariamente caviar o salmón. Pues no, a veces se podrá, pero no es lo necesario, ¿no? Lo importante es que podamos comer. Ahora, ¿esto significa que entonces vamos a comer cualquier cosa, así sea comida podrida? Tampoco. Que sea finalmente acorde con nuestra propia dignidad humana. Agustín decía que para él la comida era su medicina. Sí. O sea, claro. Comía nada más porque era sano para alimentar su cuerpo. Exacto. Porque también es importante. Por eso, por ejemplo, vemos que Agustín, en efecto, va manejando como una cuestión muy prudente que se ajusta mucho a nuestra realidad humana auténtica, ¿no? O sea, lo que nos dice Agustín es, el problema está cuando tú abusas de las cosas, porque eso es lo que genera malestar. Por eso decíamos, hay que cuidar mucho que el uso no se transforme en abuso. Usar alimentos para alimentarse está muy bien. Ahora, ¿cuánto vas a comer? Según tus necesidades. No todos comemos igual. A lo mejor alguien tiene un metabolismo que con 2 taquitos ya se llenó. Yo no soy de esos. Ya no. Formo parte de otro grupo, varones. Pues no, o sea, de acuerdo a tus necesidades reales y concretas. ¿Me explico? Entonces, esto es como muy concreto, porque después, además de la posibilidad del placer, también viene la necesidad que tenemos del control, que es donde entra la segunda prueba. ¿En qué consiste la necesidad del control? Dice el padre Keating. Bueno, cuando, por ejemplo, nosotros queremos que todo esté según nuestras propias, vamos a decirlo así, que todo salga según nuestros planes. Y que cuando esto no sucede, lo primero que pasa es que nos frustramos. Y entonces, de la frustración viene la ira, y de la ira la blasfemia. Y como dice, entonces a uno le dan ganas de agarrar a Dios por el cuello y ahorcarlo. Oye, pero si todo iba tan bien, moví esto para que mi hijo entrara en esta empresa y ya no le dieron el empleo, entonces te prendí 100 veladoras y no sé qué tanto. No, no es un negocio. Oye, no es un negocio de intercambio. Es una situación de confianza, ¿no? Se supone que estamos entre amigos. Entonces, esta necesidad de control, en efecto, también va, digamos, en este sentido, conectada con el egoísmo. ¿Por qué? Porque ante todo, siempre queremos que las cosas se hagan como decimos. Y no nos gusta que nos lleven la contraria. Porque en la tercera prueba, el tercer espíritu, va contra nuestra humana necesidad de certidumbre. En pocas palabras, siempre queremos ir a la segura. Siempre queremos tener todo bajo control. Y vean, empieza a juntarse. Queremos ir a la segura, teniéndolo bajo control y por lo tanto sintiéndonos plenamente autosatisfechos con lo que hemos realizado. Por ejemplo, oye, no tengo chamba, dame una cita, pero ¿sí me va a recibir o no? Si no, ¿para qué voy? No me hagas perder mi tiempo. No, sí, dime la verdad. Si no, entonces ya fui, sí me recibió, me contrató, entonces ya me siento inflado. No, aquí en estas pruebas lo que se rompen son estos 3 factores. Ahora, ¿por qué en último término? Porque en efecto son los inmensos favores que recibimos de Dios para poder ser libres de nuestras propias ataduras. Ataduras de placer, ataduras de control, ataduras de certidumbre. Porque tanto el control como el placer, como la certidumbre, van en contra de la realidad misma del amor. Porque el amor asume riesgos, ¿o no?
Ejemplo, creo que el caso más sencillo, y luego se lo digo a mis niños del CCH, es el siguiente. Quizá si nuestros padres hubieran sabido con exactitud cómo íbamos a hacer, no hubieran aceptado. La verdad, no pasa, me espero al otro. Ahí no había certidumbres, ¿o sí? No, literalmente fue un acto de confianza. Se supone que por eso recibimos al niño sin saber cómo va a ser, porque estamos dispuestos a amarlo. Eso también involucra corregirlo, pero hay una aceptación de por medio. Lo que sí nos dice el padre Keating es que nosotros somos incapaces de matar el falso yo por nuestros propios medios. Lo único que podemos hacer es permitir que muera. Fíjense, mi egoísmo no lo puedo matar. Con mis propios medios no puedo. Pero sí puedo permitir que muera. ¿Cómo? A través de nuestro consentimiento. O sea, consentir que sea Dios el que obre en mí. Esta es la diferencia. Por eso, en realidad, este es el punto central de estas cuestiones. Nos invitan a permitir que Dios obre en mí a través de experimentar a veces, incluso de manera amarga, mis propios fracasos, ¿no? Y como dice Keating, y esto es lo más difícil de hacer, el consentir que Él lo haga, porque por lo regular queremos hacerlo todo por nuestra propia cuenta, aunque lo hagamos muy mal. Es como los niños que empiezan a comer agarrando una cuchara o un tenedor. Tiran todo, menos lo que pudieron comer. Pero lo quieren hacer ellos. Y le quitas la cuchara y se enoja. Y berrinche, no, y déjame, y yo. O sea, esta es como la situación que nosotros estamos llamados a crecer. Entonces, lo único que se nos pide es nuestro consentimiento. O sea, en pocas palabras, que estemos dispuestos a vivir libres y en paz. Obviamente, libres y en paz de nosotros mismos. Ese es el punto. No se trata de hacer, se trata de dejar ser a Dios lo que es Dios. Dios en mi vida. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.